SIC Chile Capacitaciones en el curso Actualización de Normas Alimentarias, módulo 5, Global Gap, cadena de custodia, de versión 5 a versión 6. Mi nombre es Camila Reyes y en esta oportunidad voy a relatar este curso. El objetivo del curso es comprender el sentido de la certificación de cadena de custodia de Global Gap y los objetivos específicos son identificar los requisitos básicos para el certificado y reconocer el estatus de un producto durante todo el proceso desde el proveedor hasta el minorista. De los contenidos del curso, en el módulo 1 vamos a revisar una introducción a lo que es Global Gap y los pasos para la certificación. En el módulo 2, la cadena de custodia, las no conformidades, tipos de no conformidades y los requisitos en la versión 5 y la versión 6. En el módulo 3 vamos a revisar los ciclos de certificación y las ventajas competitivas. Módulo 1. Bueno, la norma Global Gap para la cadena de custodia, ¿sí?, fija la transparencia a lo largo de la cadena de suministro, garantiza la integridad del producto y genera confianza en sus clientes. La norma Global Gap para la cadena de custodia es un complemento fundamental para todos los productores y minoristas que manipulan los productos certificados Global Gap. Asegura que cualquier producto que esté marcado como producto Global Gap o sea vendido como producto certificado Global Gap se obtenga de exportaciones certificadas Global Gap. La norma Global Gap para la cadena de custodia identifica el estado de su producto a lo largo de todo el proceso, desde la explotación hasta el minorista. Establece requisitos estrictos para la manipulación de los productos certificados y la adecuada segregación de los productos certificados y no certificados en las unidades de proceso. La norma Global Gap para la cadena de custodia aporta un alto grado de transparencia e integridad que agrega valor a su producto y marca en el mercado y una garantía adicional a sus clientes. Bueno, los 5 pasos para obtener la certificación: se deben descargar los documentos normativos de Global Gap y las listas de verificación relevantes, luego contactarse con los organismos de certificación de nuestro país para registrarse en esos organismos de certificación y al hacer esto ya se puede obtener el número de Global Gap, el GGN. Posterior a esto se debe realizar una autoevaluación utilizando la lista de verificación y se deben corregir todos los puntos que no cumplen. Habiendo corregido estos puntos, se coordina una reunión con el organismo de certificación aprobado y un auditor realizará entonces la primera inspección in situ. Habiendo cumplido con éxito todos los requisitos, se recibe un certificado Global Gap válido por un año para el ámbito y la versión correspondiente. Bueno, Global Gap es un programa reconocido mundialmente, está reconocido por la Global Food Safety Initiative, la GFSI, para la producción de cultivos y es el único programa para la producción acuícola a nivel de explotación agropecuaria. Bueno, en la parte 1 de la Global Gap se indica lo siguiente: norma de cadena de custodia para la cadena de suministro desde el productor o grupo de productores hasta operadores de comercios minoristas y o cadenas de restaurantes. En este documento se aplica para cualquier empresa de la cadena de suministro que se hace dueña o toma el control físico del producto certificado bajo Global Gap dentro del ámbito de esta norma. Por lo tanto, la certificación de cadena de custodia es necesaria para todos los actores de la cadena de suministro que tienen la propiedad legal o el control físico de los productos certificados. Y se realizan al menos una de las siguientes actividades: vender o comercializar los productos relevantes con documentos de ventas y o empaquetado que declara que se cuenta con la certificación de aseguramiento integrado de fincas. Etiquetado de productos con el número Global Gap, GGN, el número COC o el logotipo de la etiqueta GGN.
Cambiar la composición, por ejemplo, mediante el procesamiento, sacrificio, mezcla de diferentes lotes, productores diferentes o asignar una nueva identidad. Los productos vendidos con la declaración Global Gap. Bueno, acá podemos ver un ejemplo bastante visual de lo que significa Global Gap, desde la certificación de los productores hasta las etapas de procesado o transformación para luego llegar a una distribución y finalmente a un comercio minorista. Es importante que nos quede claro que el propósito de la norma de certificación Global Gap para la cadena de custodia es asegurar la segregación y la trazabilidad a lo largo de la cadena de custodia. Esta norma no es una certificación de inocuidad alimentaria, ¿ya? Sino más bien de segregación y trazabilidad. Módulo 2. Bueno, los conceptos detrás de la certificación de la cadena de custodia, es importante que estos conceptos nos comiencen a quedar claros, como por ejemplo la identificación. Eso es el registro en la base de datos de Global Gap y ahí tenemos el número de la cadena de custodia o el GGN. Verificación también de los insumos corresponde a la revisión del estado de certificación de productos comprados y la validez del certificado del proveedor. También el etiquetado es importante porque el etiquetado del producto con su número GGN de los productores y en los documentos de venta, ¿ya? Este número debe estar presente en los productores y en los documentos de venta. El sistema de trazabilidad debe ser un sistema para evitar mezclas entre los productos certificados y los no certificados. Y el balance de masa se debe validar el sistema, es decir, que funciona esta segregación entre los certificados y los no certificados, que funciona las etiquetas, la comprobación de los proveedores, etc., a través de un balance de masa. Y la certificación, bueno, se realiza por organismos de certificación independiente aprobados y acreditados por Global Gap, ¿ya? Eso es un requisito para los organismos de certificación. Bueno, el ámbito de certificación de la cadena de custodia cubre toda la cadena de suministro y es aplicable para los cultivos, la producción animal, los productos acuícolas. Una empresa en la cadena de suministro solo puede vender su producto como un producto certificado Global Gap cuando éste se deriva de un proceso certificado. ¿Qué significa GGN? GGN es el número de identificación de 13 dígitos con los que se reconoce a todos los participantes de la línea de producción y suministro. Con este número, una granja acuícola se identifica como participante en la certificación independiente en base a la norma Global Gap. Todos los productos de acuicultura que llevan la etiqueta GGN están certificados por las estrictas reglas de la norma Global Gap de acuicultura. En los importadores y exportadores de la posterior cadena de suministro se comprueba que la mercadería certificada por Global Gap se mantenga separada de la que no está y se comercialice como tal. En ggn.org cualquiera puede averiguar quién ha elaborado el producto final y en qué granja se crió. Esta línea directa entre el consumidor final y los productores originarios es la base de una cadena fiable de producción de alimentos. Global Gap tiene una base de datos, ¿sí? Ofrece una base de datos segura para revisar los productores y validar sus certificados utilizando el número Global Gap o GGN. El número Global Gap consiste en 13 dígitos, como mencionamos en la lámina anterior, que identifican claramente a cada productor y miembro individual del grupo de productores, asegurando la trazabilidad y transparencia desde la finca hasta la estantería del supermercado. Y ahí está el link donde se puede revisar. Acerca de los incumplimientos y no conformidades, Global Gap hace la siguiente definición.
Un incumplimiento es cuando no se cumple un punto de control de una obligación menor. Una no conformidad es cuando se infringe una norma de Global Gap que impide la obtención del certificado. Por ejemplo, un incumplimiento en obligaciones mayores. Es decir, para Global Gap, la no conformidad es la no certificación, ¿ya? Y no conformidad contractual es cuando ocurre alguna infracción de acuerdo a las cuestiones de Global Gap firmados con el organismo de certificación, ¿ya? O sea, ya es más bien algún tema contractual. Bueno, de los requisitos para obtener y conservar la certificación Global Gap están las obligaciones mayores, que se deben cumplir en un 100%, y las obligaciones menores, que solamente se puede fallar en una, siempre que se cumpla con todas las obligaciones mayores. Respecto a la recomendación, no existe porcentaje mínimo de cumplimiento. Bueno, como les mencionamos en un inicio, la Global Gap para cadenas de custodia está en proceso de transición. Existe la versión 5 y ya salió la versión 6, la cual va a ser obligatoria a partir de septiembre del 2020, ¿ya? Vamos a revisar primero la versión 5, un repaso general de los requisitos para la cadena de custodia. Como primer requisito pide la autoevaluación, el segundo es responsabilidad de la dirección, el tercero es la validación de las entradas, el cuarto es la segregación, el 5 es registros y datos, documentación y procedimientos, el 6 es salidas certificadas y etiquetado respecto a la declaración, el 7 es balance de masa, el 8 es reclamaciones y no conformidades, el 9 es procedimiento de retirada de productos del mercado, el 10 es el sistema de inocuidad alimentaria, 11 condiciones de transporte desde la cosecha al procesamiento, 11.1 método de empaque, 11.2 etiquetado, trazabilidad de los peces cosechados, 12 actividad de post cosecha, 12.1 bienestar de los peces, 12.2 mortalidades, 12.4 noqueo y desangrado, 12.5 agua con sangre y 12.6 depuración. En Global Gap, la versión 6, que es la que comienza a ser obligatoria desde septiembre del 2020, los requisitos para la cadena de custodia son los siguientes: estructura de gestión, verificación de entradas y salidas, trazabilidad, identificado y etiquetado, productos con logotipo de la etiqueta GGN, productos acuícolas, inocuidad alimentaria, excesos y bienestar animal, ¿ya? En este caso se han reducido los requisitos, pues la norma ha abordado la parte 1, que es para la cadena de suministro, desde el productor o grupo de productores a los comercios minoristas, y la parte 2 que contempla lo que voy a explicar a continuación. Entonces, la parte 2 de la norma está dirigida para la cadena de custodia para operadores de comercios minoristas y cadenas de restaurantes. Entonces, lo que nos aplicaría sería la parte 1 de la versión 6. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ir hojeando la norma, ¿ya? En términos generales, para poder entender qué es lo que se contempla en cada uno de los requisitos. En el primer requisito es la estructura de gestión. Indica que la empresa debe funcionar con una estructura de gestión que cumpla con los requisitos de la norma y nos pide demostrar con información, con documentos, que se demuestre claramente que el solicitante, es decir, la empresa, corresponde a la entidad legal y se concede el derecho legal de llevar a cabo actividades comerciales, ¿ya? Para la producción acuícola en este caso y para la manipulación de productos. Es decir, van a revisar que tengamos los permisos correspondientes, ¿sí? Y que tengamos la documentación que indique la concesión del derecho legal. En el punto 1.2 nos indica que si la empresa tiene una estructura de gestión que cumple con los requisitos de la norma
incluyendo procedimientos, procesos, formación del personal y documentos que sean apropiados para el tamaño, tipo y complejidad de las actividades de la empresa. Es decir, que los requisitos de Global Gap de la cadena de custodia estén especificados dentro del sistema de gestión en la plataforma documental. Además, nos solicita que hagamos una autoevaluación y que sea anual del cumplimiento de la norma. Por otra parte, nos pide realizar un balance de masa y que este balance quede documentado. Además de eso, nos pide un procedimiento documentado para garantizar que las no conformidades y reclamos relacionados con los productos se aborden, se resuelvan y un registro de las medidas adoptadas. Por otra parte, nos pide mantener una lista actualizada de todos los subcontratos, ¿ya? Excepto la empresa de transporte. Todos los subcontratos deben estar de acuerdo con la evaluación de riesgo definida en el Reglamento General de la norma. La empresa debe demostrar que los contratistas de alto riesgo, ¿sí? Según la lista que indica la norma de cadena de custodia, son inspeccionados en el marco de la certificación de la empresa o poseen certificado de cadena de custodia válido. Además, se deben mantener los registros de las compras y de las ventas. Todo esto para poder ejecutar un buen balance de masa. Además, se deben guardar los registros al menos por un año, ¿sí? Después de la fecha de caducidad. En este caso, sería igual que lo que define IFS y BRC. Un año más la vida útil del producto. Bueno, nos pide también en el requisito 2 verificar las entradas y las salidas y nos pide disponer de un procedimiento para autenticar de forma sistemática a través de una base de datos los números COC de los proveedores, la fecha de vencimiento de los certificados y los países de destino incluidos. Además, debemos comprobar que el producto y la cantidad recibida de los proveedores poseen certificados y coinciden con la información de los documentos de entrega y las órdenes de compra. Bueno, aquí en el 2.3 y 2.4 nos pregunta, ¿tiene la empresa un procedimiento escrito para registrar y notificar las discrepancias en la entrega durante las operaciones? Y si se reetiquetan inmediatamente y gestionan como productos no conformes, ¿sí? Aquellos que no estén certificados. Además, en el 2.4 nos pregunta si es que tenemos un procedimiento para presentar una reclamación cada vez que un proveedor falle en la verificación de las entradas, ¿ya? En el 2.5 se nos solicita tener un procedimiento para verificar de forma sistemática las fechas de vencimiento de los certificados de los proveedores de la base de datos de GlobalGap. Y además nos indica que si utilizamos la marca comercial, el logotipo de GlobalGap, el GGN y el número COC en los productos salientes, debe ser de acuerdo con el Reglamento General de GlobalGap de sublicencia y certificación. Bueno, respecto al capítulo 3, que es la trazabilidad, nos indica que los productos certificados deben ser trazables hasta los proveedores certificados y la empresa podrá usar un método de segregación o preservación de la identidad para asegurar la trazabilidad. Entonces acá nos pregunta si para los productos granel que se han vendido con el logotipo o la etiqueta de GGN, si tenemos un método de segregación o método de preservación de la identidad para garantizar la trazabilidad. Bueno, además nos van a revisar que cumplamos con el sistema de trazabilidad de acuerdo a los requisitos de la norma de cadena de custodia, ¿ya? Y que contemos con procedimientos documentados para iniciar una retirada o recuperación de productos certificados en el caso que se requiera y que estos procedimientos se comprueben anualmente. En el capítulo 4 se nos habla acerca de la identificación y el etiquetado
y nos indica que la empresa debe estar identificada y los productos etiquetados para que sea posible la trazabilidad y la validación del estado de certificación, ¿ya? Entonces acá nos solicita que usemos correctamente los prefijos de GGN y o cadena de custodia, según los requisitos de la norma de cadena de custodia. Además, nos pide tener toda la documentación de transacción y envío respecto al transporte de productos certificados saliente, ¿ya? Y que contenga la información mínima requerida por la norma de cadena de custodia. Para el caso de los pallets o recipientes llamados unidades logísticas que contengan productos certificados, deberían estar etiquetados con la información mínima requerida por la norma de cadena de custodia. En los casos que el producto no esté etiquetado individualmente, como por ejemplo productos a granel, se debe incluir la información mínima requerida por la norma de cadena de custodia. Además, se deben etiquetar los artículos de comercio, como por ejemplo cajas, con la información mínima también requerida por la norma de cadena de custodia. Bueno, el capítulo 5, respecto a los productos con el logotipo de la etiqueta GGN, dice que solo se aplica a los productos con el logotipo de la etiqueta GGN y eso se puede revisar en www.ggn.org. Además, debe haber un acuerdo válido de licencia para el uso del logotipo de la etiqueta GGN y debe identificarse a la persona responsable de este cumplimiento, ¿ya? También debe haber un procedimiento para garantizar que solo los productos certificados se empaquen con el logotipo de la etiqueta GGN, ¿ya? Por otra parte, ya pasamos a los puntos de control y nos solicita que debe haber un procedimiento para garantizar que cuando haya requisitos adicionales para el uso del logotipo de la etiqueta GGN, la empresa debe exigir a sus proveedores que los productos certificados suministrados cumplan con los requisitos adicionales, ¿ya? Por otra parte, todo uso fuera del producto del logotipo de la etiqueta GGN debe ajustarse a los términos del acuerdo de la licencia del logotipo y deben haber muestras del uso del logotipo de la etiqueta GGN fuera del producto disponibles para su inspección. Bueno, otro de los puntos de control nos indica que se deben etiquetar los artículos de consumo minorista empaquetados que exhiban el logotipo de la etiqueta de GGN, como por ejemplo recipientes, bolsas, envoltorios, etc. En el caso que la empresa no tenga un acuerdo de licencia válido para el uso del logotipo, se deberá disponer de registros de las instrucciones para sustituir el empaque del producto que lleva ese logotipo, para descontinuar todo uso del logotipo, ¿sí? Y se debe disponer también de un registro de destrucción o eliminación de los empaques, restantes con el logotipo de la etiqueta GG. Es decir, asegurar de que no se van a seguir utilizando envases con dicho código, dicho número. En el caso que un comprador indique que un determinado lote se le asignará un logotipo, nos debemos asegurar de que solo se usen los lotes designados de aquellos productos que cumplen con los requisitos adicionales. Además, se debe verificar en la salida el uso del logo de la etiqueta de GGN. Debe contar con un procedimiento en vigor para verificar sistemáticamente la base de datos de GlobalGap, la fecha de vencimiento de los certificados de proveedores, antes de enviar a los socios comerciales los productos certificados con el logotipo de la etiqueta de GGN. Bueno, en el capítulo 6 se nos habla de los productos acuícolas y en este caso
Estas definiciones solamente aplican para este tipo de producto. Respecto a la cosecha y el método de cosecha y transporte, deben haber registros documentados de la higiene durante la cosecha y el transporte y también de la temperatura en caso que corresponda. Referente a registros, todas las instalaciones deben tener disponibles los registros de inspección. Además, los registros de limpieza también tienen que estar disponibles y el personal debe demostrar conocimiento en la entrevista. Por otra parte, las instrucciones de trabajo deben asegurar un enfriamiento apropiado y los registros de temperatura deben estar disponibles para la inspección. Además de esto, deben haber registros del suministro de hielo, de la calidad del agua utilizada para el hielo y de las condiciones del transporte de este. Respecto a la trazabilidad de los peces cosechados, deben haber registros de la granja acuícola que tienen que estar disponibles para la inspección. Los registros de trazabilidad a lo largo del ciclo de vida deberán demostrar que todos los orígenes y los movimientos sean trazables y estos registros deben estar disponibles para su inspección. Con respecto a las áreas de contención y acopio de peces, se indica que el bienestar de los peces en las áreas de contención y acopio, incluyendo el traslado vivo en embarcaciones y o antes de su sacrificio, es necesario minimizar el estrés de los peces inmediatamente antes del sacrificio para evitar problemas de bienestar y para mantener la calidad del producto. Entonces, se debe demostrar competencia en la entrevista de acuerdo a la formación recibida, ¿sí?, al entrenamiento que ha recibido el personal y los registros certificados para cada integrante del personal con funciones determinadas. Además, se debe llevar un control regular de la condición de los peces antes de transferirlo al sitio de cosecha. Se debe disponer de registros documentados en el sitio que demuestre que se lleva un control de los niveles de oxígeno. Y respecto a las áreas de contención, incluyendo las embarcaciones de transporte de peces vivos, no deben estar contaminadas. Se deberá tener disponibles registros de la eliminación de agua con sangre y efluentes y se debe evaluar las instalaciones de recolección, ¿ya? La evaluación de riesgo ambiental también debe incluir el riesgo de derrames de combustible en las áreas de contención de los peces. Por otra parte, respecto a las mortalidades de los peces en las áreas de contención, incluyendo las embarcaciones, antes de su sacrificio, se deberá evaluar los planes y registros del sitio y debe haber un plan de contingencia para cumplir con los requisitos legales que existan y el personal deberá demostrar conocimiento en este aspecto. Siguiendo con el punto anterior, entonces se debe evaluar los registros de las causas de muerte. Se deben registrar las mortalidades en el momento que se retiran del área de contención de peces, ¿ya? Así como también las causas de muerte. Respecto a escapes y especies exóticas, se debe disponer de medidas para prevenir el escape de ejemplares de cría hacia los cursos de agua y evitar el ingreso de especies nativas a las áreas de contención de peces. Referente a las actividades de sacrificio, del aturdimiento y desangrado, durante el sacrificio los peces se debe tomar nota de los indicadores externos de salud, como por ejemplo daños, pérdida de escamas, erosión de las aletas, mordedura, entre otros. Además, el método utilizado para el sacrificio se debe especificar en el plan veterinario de salud y debe contemplar el bienestar de los peces. Además, todo el personal de cosecha debe recibir formación sobre el bienestar de los peces en el proceso del sacrificio, incluyendo una formación específica en las técnicas de aturdimiento y desangrado. Siguiendo con el aturdimiento y desangrado, el pez se debe aturdir de forma eficaz antes del desangrado, ¿ya? Debe haber un método eficaz de aturdimiento para volverlos inmediatamente inconscientes y deben haber procedimientos de control.
Debe haber una tecnología automatizada, eficaz y debe aplicarse un aturdimiento neumático o eléctrico. Respecto al desangrado de los peces, se debe realizar inmediatamente después del aturdimiento y el desangrado debe ser eficaz y debe haber un procedimiento establecido para su control. Concerniente al agua con sangre, toda el agua con sangre debe contenerse para su eliminación y el tratamiento debe asegurar que no exista una amenaza para la sanidad animal y para el medio ambiente. Se deben verificar los registros de colección y eliminación. Respecto a la depuración, esto es para el caso de moluscos bivalvos, que entiendo que no es el caso de su compañía. De todas maneras, igual lo vamos a explicar. Las granjas acuícolas que producen moluscos bivalvos, para destinarlos directamente al consumo humano, deberán llevar a cabo una depuración de los mismos de acuerdo a los requisitos legales o las normas del sector y de acuerdo a los requisitos del Códex Alimentarios. Se deben disponer de registros de las depuraciones con tiempos y parámetros de éxito. Bueno, y así es como rápidamente llegamos al capítulo 7, que nos habla de la inocuidad alimentaria, de los excesos y bienestar animal. Y nos pide que tengamos establecido un sistema de inocuidad alimentaria en el momento de la inspección de la cadena de custodia. El sitio debería estar certificado de acuerdo con un sistema de inocuidad alimentaria reconocido por la GFSI o con un sistema de HACCP o APPCC basado en el Códex Alimentario. Además, nos solicita que los sitios podrían certificarse bajo un sistema de inocuidad alimentaria reconocido por la GFSI y esto debería figurar en el certificado de la cadena de custodia. Con respecto a la aplicación de producción animal, como por ejemplo carne, leche, ¿sí? Excluyendo flores y ornamentales. Nos pregunta si la empresa tiene procedimientos documentados para gestionar el exceso de los límites legales, por ejemplo, los residuos de plaguicidas, ¿ya? En el caso de la acuicultura, tendrían que ser exceso de, por ejemplo, antibióticos u otro tipo de químicos. Bueno, este requisito indica que solo se aplica al transporte de animales al lugar de sacrificio. Los transportistas que transporten animales desde las granjas certificadas hasta el punto de sacrificio deben estar con una autorización válida que permita el transporte de animales de granja. Y esta autorización debe ser expendida por la autoridad competente en el país donde está registrado el transportista. Respecto al sacrificio de los animales, ¿sí? La empresa debe disponer de un transporte de animales y un certificado válido de bienestar animal al momento de la inspección de la cadena de custodia. Además, los sitios de sacrificio en los que se procesan animales procedentes de la producción certificada deberán estar certificados bajo un sistema de bienestar animal, incluido el propio proceso de sacrificio, válido en el momento de la inspección de la cadena de custodia. Ese requisito no es obligatorio. Claro, y no es obligatorio porque corresponde a una recomendación, ¿sí? Y en el fondo esas son opcionales. Respecto al módulo 3 que vamos a revisar a continuación, vamos a ver los ciclos de certificación. Los ciclos son de 12 meses y está sujeto a sanciones o prórrogas según el ámbito descrito. Un certificado, además, no es transferible de una entidad legal a otra, en caso, por ejemplo, que la empresa cambie de entidad jurídica. En dicho caso, es necesaria una nueva inspección inicial, ¿ya? Por ejemplo, para cambios en la razón social. Bueno, y un poco para ir cerrando.
¿Cuáles son las ventajas para la empresa alimentaria de certificarse Global Gap cadena de custodia? Es que van a tener un sistema de trazabilidad y etiquetado implantado de forma operativa y efectiva, que se puede gestionar de manera efectiva las quejas e incidencias, que se puede garantizar un balance de masas correcto en un simulacro de producto de retirada de producto del mercado, que se garantiza además la fiabilidad de un ejercicio de trazabilidad de un cliente, la separación no mezclándose también productos certificados y no certificados, y que se cumple con la legislación sanitaria en materia de trazabilidad o etiquetado. En el caso de las ventajas para el consumidor, es que trabajar con productos alimenticios certificados en la cadena de suministro entre el productor y el punto de venta. Además, la garantía para el consumidor que el producto etiquetado con GGN es un producto certificado genuino, ya que indica que cada miembro de la cadena de suministro de un determinado producto está certificado y por lo tanto esto genera transparencia en toda la cadena de suministro. Entonces, para concluir, Global Gap, cadena de custodia, asegura que cualquier producto que esté marcado como producto Global Gap o sea vendido como producto certificado Global Gap se obtenga de explotaciones certificadas Global Gap. En resumen, nos aporta un alto grado de transparencia e integridad que agrega valor al producto y a la marca en el mercado y es una garantía adicional para los clientes, ¿ya? Bueno, eso ha sido la presentación de Global Gap, cadena de custodia. Agradecerles su atención.